qué personas tienen una mayor cantidad del rasgo y qué personas tienen una menor cantidad del rasgo, o si el rasgo difiere en la interacción social de las personas. Finalmente, mindfulness también se entiende, y esta es la forma como la mayoría de las personas lo entienden hoy en día, como una práctica o un conjunto de prácticas. A estas también las llamamos prácticas contemplativas. Son prácticas para cultivar y mantener el estado de mindfulness, es decir, para orientar de manera consciente, deliberada y atenta hacia el presente, hacia lo que estamos experimentando y hacia cualquier otra particularidad que sea importante para nosotros. Con esto en consideración, a nosotros nos interesaba la práctica de mindfulness como una forma para promover el estado de mindfulness. Digamos que en nuestra iniciativa no teníamos en cuenta mindfulness como un rasgo, no era importante para nosotros. Sin embargo, para evitar confusiones, cuando hable de aquí en adelante de mindfulness, hablaré de la práctica y cómo esa práctica ayuda a establecer un estado. Muy bien, en ese sentido, entonces, ¿cómo entiende o cómo se entiende desde las prácticas de mindfulness la recaída que tienen los estudiantes en su estado de salud mental? Vamos que uno de los problemas más relevantes que tenemos en la actualidad es si las personas aprenden habilidades que les ayudarían a tener una vida plena, ¿por qué una vez que las aprenden recaen en aquello que les provocaba sufrimiento? Ese es un problema muy relevante para nosotros, porque vamos que hay diversos modelos explicativos, pero en la actualidad no tenemos una respuesta concluyente. Desde Mindfulness se propone lo siguiente. Hay una interacción entre cuatro factores. Primero, las personas empiezan con un estado que llamamos fatiga, es decir, las personas están cansadas, no comen, no duermen, em, no realizan actividad física, y eso lleva a un estado que llamamos fatiga. Se sienten cansados, pero no saben por qué se sienten cansados. Esto puede tener que ver con una serie de factores, tanto a nivel físico como cambios en la microbiota, es decir, en la llamada flora intestinal. También cambios, y esos cambios afectan el estado de ánimo o la forma como nos sentimos, qué tan cansados nos sentimos. La privación del sueño también se ha demostrado que ejerce una influencia sobre nuestra capacidad para involucrarnos en actividades y, bueno, otros factores. Esta fatiga da lugar a un estado de ánimo, a cambios en el estado de ánimo que usualmente son desfavorables. Estos cambios en el estado de ánimo usualmente los llamamos eh, estoy deprimido, estoy triste, aunque estas son formas em, más bien inapropiadas de hablar de esto, pues son formas que actualmente son relativamente populares y se han utilizado con cierta frecuencia en la cultura popular. Entonces, me siento cansado y a partir de eso empiezo a interpretar que ese cansancio tiene que ver con que me siento miserable, me siento deprimido o me siento ansioso. Esto da lugar a algo que en la psicología cognitiva se llama el excesivo procesamiento conceptual. En la actualidad, los jóvenes le llaman a esto sobrepensar. Y esto implica que em, los sistemas que normalmente trabajan para ayudarnos a resolver problemas, digamos, evaluar soluciones, evaluar los costos y beneficios de una alternativa, empiezan a funcionar más allá de los contextos en los que son útiles. Y esto es algo problemático. Digamos, es útil que puedas hacer planes a futuro, pero cuando esos planes a futuro implican recuperar algo que no se puede recuperar, como alguien que murió o un trabajo que se perdió o un miembro que perdiste o alguna cosa valiosa que ya no se puede recuperar, allí entra en contravía, y esto lo veremos más adelante, con lo que se necesita en el momento. Esto da lugar a dos procesos fundamentales que afectan el bienestar de las personas. El primero es la preocupación, que es un excesivo procesamiento conceptual orientado hacia las posibilidades.
usualmente presentes o futuras, cuando las personas están evaluando continuamente cuál podría ser el peor escenario posible en el que podrían encontrarse y asimismo podría dar lugar a la rumiación, que es un excesivo procesamiento conceptual orientado hacia lo que ya pasó, es decir, hacia el pasado o hacia alguna posibilidad del pasado. Esto tiene que ver con lo que en la vida cotidiana llamamos remordimiento. Usualmente afecta a uno o el otro, en algunas personas tristemente afectan ambos, y este excesivo procesamiento conceptual, bajo la forma de preocupación o rumiación, da lugar a una evitación predominante. Las personas empiezan a valorar que hacer algo podría desencadenar alguna consecuencia de indeseable o que tratar de pensar mucho podría ayudarlos a encontrar una solución sin tener que involucrarse en situaciones que o no pueden controlar o no saben los resultados de las mismas. Esto lleva entonces que las personas empiecen a dejar de realizar actividades, bien sea por que les angustian los resultados de las mismas o porque creen saber el resultado de las mismas con bases en sus experiencias pasadas. Y esto cierra el ciclo. La evitación predominante hace que llegue la fatiga, porque esta evitación predominante implica descuidar cosas como la alimentación, el sueño, la actividad física, el contacto social, la realización de actividades significativas, etcétera. Aquí entonces tenemos el ciclo completo. La evitación predominante da lugar a la fatiga, lo que da lugar a todo lo demás. En ese sentido, la clave estaría no solamente en, como se decía en la terapia cognitivo-conductual, no solamente estaría en hacer una modificación al sistema cognitivo, a las creencias, sino en modificar la relación que tenemos con los pensamientos y las emociones para que estos no interfieran en la conducta orientada a metas. Bien, sobre esta base, entonces, en la práctica de mindfulness separamos dos modos de la mente. El primero, ya hemos hablado del modelo de recaída, es algo que llamamos el modo hacer. Es un modo orientado a la solución de problemas. Digamos, se te rompe el celular, pues tú lo llevas a un técnico para que lo resuelva, o si tú tienes conocimientos, pues tú lo resuelves. Tienes un problema, identificas las posibles soluciones, las llevas a cabo. Tanto en nuestra historia cultural como en nuestra historia familiar y personal, la solución de problemas es algo que nos sale naturalmente. Es una reacción automática cuando tenemos una situación indeseable, queremos corregir. En ese sentido, el modo hacer funciona más por la reacción. Esto seguramente lo han vivido la audiencia cuando le cuentas un problema a alguien y esa persona, en lugar de escucharte, te propone múltiples soluciones, casi de forma automática. O cuando contamos a nuestros padres algo y ellos nos ofrecen múltiples soluciones para tratar de arreglar aquello que resulta indeseable, bien sea un problema social, un problema emocional o un problema con nosotros mismos. La solución de problemas, por su misma naturaleza, tiene un predominio cognitivo, es decir, predomina más el pensamiento que la emoción. Y quizás por eso en la vida cotidiana y en la cultura tenemos dificultades cuando manifestamos algún estado emocional y la gente, en lugar de atendernos de forma consciente, lo que hace es darnos soluciones. Me- digamos que los jóvenes comparten memes de esto, como que le cuentas a alguien un problema y te dice, pues no estés triste o no estés preocupado, y ya se soluciona. Esto es contraproducente, como veremos más adelante. El modo hacer entonces está muy encaminado a alejarse de un problema o de una situación indeseable, bien sea para enfrentarla, resolverla o evitarla. Esto funciona muy bien en diferentes áreas y es parte del éxito que hemos tenido como especie. Sin embargo,
cuando se aplica a áreas en las que no debería aplicarse, por ejemplo, nuestra experiencia psicológica, bien sea emocional, cognitiva o conductual, allí hay problemas. Es decir, el modo hacer funciona muy bien cuando hay problemas concretos en el mundo físico, pero cuando se aplica de forma inapropiada al mundo psicológico, es cuando empieza todo lo que ya vimos del modo de recaída. Una alternativa a esto es el modo ser. En el modo ser hay una atención al presente. Estamos en el momento. En otros modelos a esto se le llama también estado de flujo o ese estado en donde tienes una conciencia muy integrada con lo que estás haciendo. El modo ser no puede estar en otro momento que no sea el presente porque el modo ser, como veremos más adelante, implica el cuerpo. En el modo ser observamos las experiencias sin apegarnos a ellas. Es decir, si nos sentimos felices, permitimos esa felicidad y dejamos que llegue y se vaya, como es su naturaleza. Lo mismo con la tristeza, lo mismo con la desesperación o con la esperanza. No importa si es positivo o negativo, nos permitimos dejar que eso siga su curso natural. El modo ser implica también un predominio sensorial. Como mencionaba antes, el cuerpo es fundamental para conectar con el modo ser, porque el cuerpo, y eso es algo que se dice mucho en la práctica de mindfulness, el cuerpo solo puede estar en un momento, en el momento presente. Para tu cuerpo no hay pasado ni futuro, solo existe el ahora. Entonces, conectar con tu cuerpo es fundamental para conectar con el presente. Porque mientras que tu mente, en este caso el modo hacer, puede estar en el pasado, el futuro, incluso pasado o futuro muy distante, tu cuerpo solo puede estar aquí y ahora. En ese sentido, el modo ser está más enfocado a acercarse. Digamos que aquí tendríamos, si pusiéramos dos personas hipotéticas, una persona que está en el modo hacer, ve un amanecer y se pregunta cómo hacerlo más bonito. Se pregunta cuáles serían todos los factores implicados en el amanecer, cuáles son los colores, cómo se difumina la luz a través de la atmósfera y en las nubes, etcétera. Mientras que una persona en el modo ser simplemente estaría allí contemplando el amanecer y disfrutándolo tal como es, sin tratar de explicarlo o tratar de darle una solución a algo que no es un problema, sino que simplemente es. Esas son, digamos que las dos formas en las que en la práctica de mindfulness ven. En la práctica de mindfulness entonces buscamos promover el modo ser y reducir la influencia del modo hacer en donde eso resulta inapropiado. Como ya hemos visto, no es un problema de que el modo hacer sea malo, sino que si se aplica en donde no debe aplicarse, resulta problemático. Muy bien. En ese sentido, entonces hablemos de los componentes de la práctica de mindfulness. Hay cuatro. El primero es la experiencia del cuerpo. En la práctica de mindfulness es fundamental realizar ejercicios y actividades que nos acerquen al cuerpo. Esto se logra a través de actividad física y actividad sensorial, como el comer de una manera determinada. Más tarde les hablaré de eso. También realizar cambios posturales, realizar movimientos muy lentos y deliberados. Eso ayuda a que podamos reducir nuestra atención en nuestra mente y volcar nuestra atención en nuestro cuerpo. Si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente. Si ustedes en este momento, mientras me escuchan, dirigen su atención hacia los dedos de sus pies e intentan cerrarlos y abrirlos de manera muy lenta y acompasada con su respiración, es decir, al inhalar cierran los dedos de los pies y al exhalar los abren de esta manera, encontrarán que es muy difícil pensar en otra cosa. Es como si orientar la atención hacia una parte de nuestro cuerpo a la que normalmente no le prestamos atención, como son nuestros pies, nos trajera al momento presente. El segundo componente de la práctica de mindfulness
es el aceptar. Aceptar, digamos que con frecuencia se entiende como resignarme, como esto me tocó y bueno, no me podía tocar otra cosa. En la práctica de mindfulness, aceptar tiene que ver más con elegir, y esto es muy importante, deliberadamente elegir permitir la experiencia. Con frecuencia, nuestra cultura y nuestra propia historia nos ha enseñado que cuando sentimos algo que no nos gusta sentir, como tristeza, como miedo, como lo que llamamos ansiedad u otras cosas, lo que queremos hacer es eliminarlo, interrumpirlo, dejar de sentirlo. Esto puede tener efectos, esto puede ser efectivo a corto plazo, pero en el largo plazo suele ser problemático. La evidencia empírica nos muestra que intentar eliminar, modificar o suprimir la experiencia tiene como resultado que las personas en algún momento les es difícil sentir. Es decir, lo que llamamos en el mundo psiquiátrico como anedonia. Les es difícil sentir o les es difícil experimentar distintas cosas. Es decir, poniéndolo en términos simples, si te esfuerzas demasiado en no sentir, eventualmente incluso lo que quieres sentir no lo sentirás. En la práctica de mindfulness, en cambio, adoptamos una postura diferente. Permite lo que sea que sientas, incluso si no te guste, ya que no es una cuestión de que te guste, sino es una cuestión de orientarnos hacia la naturaleza de los pensamientos y las emociones. Y su naturaleza es simple. Todo pensamiento surge, se mantiene por un momento y cesa. Es decir, incluso si algo no te gusta, eventualmente cesará, eventualmente terminará. Por eso decimos permitir, pero también decimos dejar ser. Si nosotros interrumpimos el curso natural del pensamiento de la emoción, es ahí cuando hay problemas. Curiosamente, cuando intentamos deshacernos de lo que sentimos o de lo que pensamos, nos damos cuenta de algo muy interesante que es algo que se conoce como la paradoja de la evitación y se ilustra con el siguiente experimento. Si yo te digo, no intentes pensar en un elefante rosado, no intentes pensar en los colores que tiene, no intentes pensar en que mientras pisa hace pequeños arcoíris, no intentes pensar que mientras camina se tambalea como si estuviera borracho. Encontrarás que es muy difícil dejar de pensar en eso cuando tú te fuerzas a ello. Pero si has seguido escuchándome sin tratar de eliminar al elefante, encontrarás que el elefante ya no está. Es decir, si te fuerzas, el elefante permanece y ese elefante puede ser una emoción que no te guste, un pensamiento que no te guste. Pero en cambio, si dejas que siga su curso natural, el elefante ya no está, porque ese es su curso natural. Surgir, mantenerse y cesar. También la aceptación implica reconocer que evitar tiene unos costos que no siempre estamos dispuestos a aceptar. Muchas veces no queremos sentir algo y nos esforzamos mucho en no hacerlo. Pero eso, por ejemplo, puede incluir beber alcohol o consumir comida chatarra o consumir Netflix o consumir pornografía o consumir alguna cosa. Y mientras más lo haces, más te alejas, es cierto, más te alejas de eso que no quieres sentir, pero también te alejas más de tu vida, de lo que es importante para ti. Muy bien, el tercer componente es la contemplación compasiva. La práctica de mindfulness implica cambiar nuestra relación con lo que pensamos y sentimos. Con frecuencia, nuestra relación con lo que pensamos y sentimos es una relación hostil, es una relación basada en la ira. Em, no quiero sentir esto porque esto me hace estúpido, porque esto me hace inadecuado, porque esto me hace alguien anormal o alguien extraño, porque ¿por qué debería yo sentirme así si la gente no se siente de esa manera? ¿Por qué solo me pasa a mí? En la práctica de mindfulness buscamos cambiar eso, adoptar una contemplación diferente de nosotros mismos en relación con nuestra experiencia. Esto que me pasa es normal, esto que me pasa es humano, y aunque no me guste, está bien que pase. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, como veremos más adelante.
el reporte que nos daban nuestros participantes. Finalmente, tenemos la contemplación desapegada de la experiencia. Esto significa observar lo que ocurre. Con frecuencia nos han enseñado que si tienes pensamientos positivos, permítelos, pero si tienes pensamientos negativos, elimínalos. La evidencia empírica nos muestra que si hacemos eso, pues habrá resultados más bien negativos a largo plazo. Lo que se propone aquí es simplemente observar el curso natural de la experiencia desde una perspectiva más distante. Es decir, en este momento hay un pensamiento, en este momento hay una emoción. Esto es diferente de la aceptación porque en la aceptación validamos nuestra experiencia. Esto es normal, esta es la naturaleza de lo que siento, esta es la naturaleza de lo que pienso. En la contemplación desapegada, nosotros observamos los pensamientos desde una perspectiva distinta, ya no identificándonos con ellos, ya no yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones, sino a partir de qué es esto que siento, qué es esto que pienso, cuál es su naturaleza. Muy bien. En ese sentido, en la Universidad Santo Tomás, seccional Villavicencio, quisimos llevar a cabo un protocolo de mindfulness basado principalmente en la terapia cognitiva basada en mindfulness, pero añadiéndole algunas cosas adicionales como la práctica de yoga y algunos componentes de la terapia de aceptación y compromiso para potenciar el protocolo. Este era un protocolo de 8 sesiones y en un momento vamos a hablar de cada una de esas sesiones. Esas sesiones tenían una estructura más o menos similar. Empezábamos con una metáfora inicial, es decir, una pequeña historia que ilustraba el contenido de la sesión. Luego, la práctica contemplativa, es decir, ejercicios ya propiamente que promovían el estado de mindfulness y una reflexión final, usualmente a cargo del tallerista, en este caso yo, o a cargo de alguno de los practicantes o de alguno de los participantes. Muy bien, en la sesión uno, que trataba de salir del piloto automático, esta sesión nos invita a considerar lo siguiente. Con frecuencia, en nuestro día a día, nunca nos paramos a experimentar realmente lo que hacemos. Estamos comiendo y estamos viendo algo. Estamos hablando con un amigo, pero estamos pensando en otras cosas. Estamos conversando con nuestros padres, pero las respuestas parecen escritas con un guión cinematográfico, como que ya sabemos qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Si hay algunos de ustedes que les gusten las películas, pues en una película de Adam Sandler que se llama Click, Perdiendo el Control, creo que se llama así, hay como una especie de control que les permite ponerse en piloto automático en experiencias y eso los pone como en un estado de zombies. Vamos que en esta primera sesión queríamos invitar a la audiencia, a los participantes, a que se dieran cuenta que usualmente con, en nuestro día a día no estamos aquí y ahora, sino que estamos en otros momentos. Y lo que hacemos aquí y ahora es simplemente actuar como si fuéramos robots con guiones prediseñados. ¿Cómo llevamos a cabo esto? En esta primera sesión llevamos a cabo una metáfora que nos ilustraba qué pasaba cuando en nuestra vida vamos a través de un piloto automático. Esto lo hicimos a través de una metáfora más un ejercicio experiencial que se llama manos como pensamientos. ¿Qué hicimos ahí? Lo que hicimos fue decirle a las personas que imaginaran que en sus manos había un pensamiento, algo que no quisieran tener, y luego acercaran las manos hasta cubrirse los ojos y nos dijeran qué podían hacer con los ojos cubiertos, tratando de ilustrar que así se ve la vida a través del piloto automático. Luego hicimos un ejercicio de comer consciente, en este caso lo trabajamos con uvas pasas y con alternativas a las uvas pasas para quienes no gustan de eso. Lo que hacíamos era tomar una uva pasa, una sola, y explorar sensorialmente a través de nuestro olfato, a través de nuestra vista, a través de nuestro gusto, todas las particularidades de esa uva pasa.
las personas reportaban que era muy interesante y que era algo que no hacían con frecuencia. Algunos mencionaron que después de esta primera sesión intentaron comer consciente su almuerzo, su desayuno, y que la experiencia era mucho más gratificante, que comer era algo mucho más eh, satisfactorio que haciéndolo en piloto automático. El resto de la sesión se dividió en tres momentos. Un momento de escaneo corporal, que es una práctica de meditación que hacemos acostados, en donde vamos parte por parte de nuestro cuerpo explorando cómo se siente nuestra respiración en cada una de estas partes. En esta primera sesión hicimos una pequeña introducción al yoga a través de tres posiciones muy básicas. El objetivo aquí no era como tal que la posición saliera perfecta, sino que se utilizaran las posiciones de yoga como una forma para conectar con nuestro cuerpo. Y finalmente, una práctica de meditación sedente, es decir, la meditación que todos, en la que todos pensamos, de sentarnos con los ojos cerrados y contemplar nuestra respiración. La principal forma de hacer meditación que se trabajaron en las 8 sesiones es la meditación basada en la contemplación de la respiración. Aquí primero identificamos el ritmo de la respiración y luego vamos explorando diferentes formas de respirar y cómo estas formas afectan nuestro cuerpo y nuestra experiencia del mismo. En la sesión 2 exploramos un tema que es vivir en nuestra cabeza. Si en la sesión uno exploramos qué es lo que hacemos a diario, es decir, que estamos más enfocados en el modo hacer, que estamos más enfocados en evitar. En la sesión 2 nos enfocamos en que con frecuencia vemos la vida a través del lente de nuestros pensamientos, creyendo que nuestros pensamientos reflejan de manera fiel la verdad o la realidad. Hicimos una metáfora para tratar de ilustrar esto. Esta era una metáfora basada en la terapia de aceptación y compromiso. Aquí usamos la metáfora de los pasajeros en el bus. Entonces, la persona se visualizaba como el conductor de un bus que tenía que recoger a todos los pasajeros que detuvieran el bus. Y esos eran pasajeros incómodos, pasajeros que le decían al conductor que le harían daño si éste osaba ir en contra de ellos. A partir de esto, hicimos un ejercicio, en este caso, visualizar una corriente y tratar de poner pensamientos en ella para intentar distanciarnos de nuestros pensamientos. Hicimos lo mismo, un ejercicio de escaneo corporal acostado, un ejercicio de yoga, ya aquí incluimos varias posiciones de yoga, más para conectar con nuestro cuerpo y esto, y un ejercicio de meditación sedente. En la sesión 3 trabajamos unificar la mente dispersa, es decir, digamos que una de las dificultades que tiene la gente al hacer mindfulness, todas estas prácticas contemplativas, es que, y esto nos lo decían también nuestros participantes, mm, sí, muy chévere y todo, pero yo cómo hago para mantener mi atención en el ejercicio. Porque me resulta muy difícil, porque mi mente divaga, porque mi mente se va hacia el pasado, hacia el futuro. ¿Cómo hago para estar en el presente? Entonces, lo que hicimos acá fue dar algunas pautas, algunos tips que pudieran ayudar a los participantes a mantenerse en el presente, repitiendo mantras, repitiendo frases, em, tratar de conectar con movimientos deliberados del cuerpo. Por ejemplo, una de nuestras participantes inventó el siguiente conjunto de frases: al inhalar permito, al exhalar dejo ser, y fue muy exitoso con otros participantes, así que lo dejamos en la instrucción. Combinamos eso con movimientos deliberados de las manos, por ejemplo, cerrar las manos al inhalar, abrirlas al exhalar, y eso ayudó a muchos participantes a mejorar su concentración y su atención durante el ejercicio. Encontraron que tener estas pequeñas anclas, estas pequeñas, estos pequeños espacios donde ellos podían reconectar
les ayudaba mucho. Otro aspecto que trabajamos acá es la forma como utilizamos el lenguaje. Digamos que en nuestra práctica tratamos de utilizar un lenguaje que no indique que lo estás haciendo mal. Por ejemplo, no decimos trata de poner más atención, sino pon tanta atención como sea posible, como te sea posible a ti. Y vuelve, si te distraes, tan rápido como te des cuenta. Esto reduce la carga en las personas. Digamos que, como mencionábamos antes, la práctica de mindfulness busca cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Y parte de eso implica darme cuenta que en todo momento estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Eso va cambiando la relación poco a poco. Y bueno, aquí hicimos un ejercicio, además de contemplación sensorial. Nos enfocamos en escuchar algo afuera. En este caso, en el lugar donde estábamos, como mencionaremos antes, había usualmente ruido, música y demás. Entonces nos enfocamos en contemplar esa música y observar nuestras reacciones a ella, algo que normalmente no hacemos. En la sesión 4 trabajamos reconocer la aversión, cuáles son los costos y también los posibles beneficios de evitar aquello que no quiero pensar, aquello que no quiero sentir. Esta fue una sesión particularmente difícil para los participantes porque aquí encontraban que era una sesión que los confrontaba con cosas que habían estado haciendo con sus vidas y que no querían ver, bien sea porque en este momento les resultaba muy difícil o porque era algo que habían hecho toda su vida y no le habían visto problema. Esto pasa con frecuencia con la aversión. Em, Está tan integrada en la forma como nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones que no nos damos cuenta de sus costos, sino hasta que estos ya son demasiado altos. Entonces, esta fue una sesión que a través de una metáfora que ilustraba los costos de la evitación, les permitió conectar con